¿Qué tal, mis amigos? Aquí estamos reunidos nuevamente para ver un tema que hoy en día se trata mucho en los medios de comunicación y al cual, con un análisis crítico y objetivo, trataremos de demostrar si está en lo cierto o no en lo cierto. Debemos tener siempre en cuenta que los medios de comunicación en alguna medida tienen intereses detrás. Muchas veces tratan de demostrarnos ciertas cosas y ocultarnos otras, o nos tratan de distraer con un tema tratando de no tratar otros que realmente deberían ser de mayor importancia. Incluso, creo que en este tema que vamos a tratar el día de hoy, lo que es el feminicidio, hay un tremendo problema con respecto a su enfoque y la forma en que se está combatiendo. Pero para esto tenemos que empezar por definir el feminicidio. ¿Qué es el feminicidio? Según la Real Academia de la Lengua Española, que me parece la mejor definición, es el asesinato de una mujer a manos de un hombre por machismo o misoginia. Muy bien. ¿Cómo definen el machismo? Lo definen como la actitud respecto a las mujeres. Es decir, un hombre mata a una mujer en base a su prepotencia, a lo que él quiere imponerse. Muy bien, estamos de acuerdo. Y en el caso de la misoginia, significa que es una aversión a las mujeres. También puede ser otro tipo de asesinato de la mujer, que a mi modesto entender está muy bien definido por la Real Academia de la Lengua Española. ¿Por qué? Porque existen los asesinatos realmente que mal llamados machistas, porque realmente ese asesinato de mujeres es un abuso, porquería, una basura de hombre, etc. Nosotros queremos dejar en claro que somos enemigos acérrimos de cualquier tipo de homicidio, sea una madre de familia, sea un hijo, sea un nieto, sea a quien sea. Eso no se puede concebir. El asesinato, nadie tiene derecho de quitarle la vida a nadie. Tal vez se podría justificar en un momento de guerra o de combatir el terrorismo en unas situaciones excepcionales. Pero el hecho de la convivencia diaria, que una persona mete a otra, sea por los motivos que sea, no tiene ningún derecho. Para nosotros la vida humana es el fin supremo de la sociedad. Muy bien. Pero el problema no viene tanto en la definición de la Real Academia de la Lengua Española como la que viene definiéndola, por ejemplo, la ONU o muchas instituciones de estas internacionales. ¿Y por qué? Porque acá en el trasfondo hay un trasfondo que es de orden político. Pero vamos a ver primero la definición que nos da. ¿Qué dice la ONU con respecto al feminicidio? Lo califica como el asesinato de mujeres debido a su condición de género, es decir, por el mero hecho de ser mujeres, por el mero hecho de ser mujeres en su condición de género. Esta definición sí es mucho más peligrosa. ¿Por qué? Porque el hombre que mata a una mujer porque es mujer no es lo mismo al hombre que mata a una mujer por otro tipo de motivos. Vamos a ver, ¿existen realmente los hombres que maten a las mujeres por ser mujeres, por su naturaleza de mujer? Sí existen. Vamos a dar dos ejemplos. Uno, por ejemplo, puede ser uno de estos psicópatas, asesinos en serie, que por algún tipo de trauma familiar con su madre, que fue demasiado abusiva o fue prostituta o tuvo una serie de actitudes que el hijo no gustó, en algún momento haya desarrollado esta dolencia psicológica y haya comenzado a vengarse en las mujeres. Por ejemplo, tenemos el caso de Jack el Destripador, el cual la asesinaba cruelmente de un gato y dejar recados sobre la prostitución, sobre las mujeres, etc. Ese caso sí puede ser el caso de repente de un feminicidio, un hombre que está matando a una mujer por su condición de mujer. El otro caso, por ejemplo, lo vemos mucho en el Asia, sobre todo en China, en India, en Singapur y otros países. ¿Qué pasó? Llegó un momento en que la China comunista se iba a sobrepoblar demasiado. Y el gobierno decidió, para evitar el demasiado crecimiento demográfico que tenían, decidió imponerle a los ciudadanos que cada pareja pudiera tener un solo hijo o hija. Muy bien. ¿Qué sucedía sobre todo en el campesinado chino? Que era el gran problema que tenían. Ellos podían tener una extensión de tierra para trabajar y todo. Muy bien. Imagínense que a los 40 años se decidían tener un hijo. Si ellos tenían un hijo mujer, una hija mujer, tenían un gran problema. Porque de ahí a 20 años en que la hija mujer creciera, fuera una señorita y se casara, se iba a tener que ir de la casa. La costumbre china es las mujeres casi siempre cuando se casan se tienen que ir con el esposo y por lo tanto los padres se iban a quedar solos. Entonces comenzó a existir mucho temor. La gente cuando nacían hijas mujeres las mataban así textualmente, las mataban, tanto en China como en India.
la mataban porque esos padres sabían de que con esa hija mujer no tenían el futuro garantizado y que podían tener un futuro de hambre y miseria. Entonces comenzaron a querer los hijos hombres. Peor todavía cuando la ciencia descubre que puede definir el sexo de la persona antes de nacer, los abortos pues se dispararon. En algunos casos hablan de aproximadamente hasta 800.000 abortos de hijas mujeres porque los padres no querían. En ese caso, entonces, sí se podría definir como feminicidio, ¿no? Ese tipo de políticas que las asignan en base de su género, porque su género les iba a acarrear problemas posteriores a ellos. Pero en el caso de asesinato de un hombre dentro de un matrimonio, esa calificación no va, pues. No va desde ningún punto de vista. Porque, por ejemplo, Dios no quiera, me voy a colocar en el lugar de un feminicida. Yo mato a mi mujer y conforme lo vamos a ver, de acuerdo a las propias estadísticas del Instituto Nacional de Estadística, vamos a ver, yo mato a esa mujer, no porque sea mujer, porque ha sido mi mujer previamente. Y yo no la he odiado. Yo no la mato en su condición, yo la puedo matar por otros motivos que después los pasaremos a ver, ¿no? Pero quiero dejar claro que para empezar, la definición de los organismos internacionales es absurda y ridícula. Que tiene un trasfondo ideológico y político, lo vamos a ver en el próximo capítulo. En este capítulo vamos a dedicarnos a definir y ver un poco la real importancia que debería tener, basándonos en las estadísticas del Perú, en qué medida se debe tomar tanta importancia a este caso, como lo vemos a diario en los medios de comunicación. Muy bien, entonces vamos a ver las presuntas causas de los asesinatos feminicidas, mal llamados feminicidas, asesinatos de mujeres o esposas, ¿no?, en el Perú. Para esto nos estamos basando en el Instituto Nacional de Estadística con las encuestas del 2018, ¿no?, en las cuales nos dicen que un 50% de asesinatos de mujeres por parte de sus parejas o convivientes ha sido por el motivo de celos. No es porque sean mujeres, no es porque yo gobierno, no, celos, un 50%. Un 17.6% es por venganza, y después más adelante hay violencia familiar, supuesta infidelidad de la pareja 4.1. O sea, si a los celos le aumentamos la supuesta infidelidad de la pareja, hay un promedio de un 54.1%, lo cual evidentemente demuestra que no es que sean crímenes en base a su género. O sea, un marido nunca va a matar a su mujer porque es mujer, pues es obvio, es evidente. A mí que, no sé, no encuentro la forma de poder explicar esto, de que me digan de que un feminicidio es el hombre que mata a una mujer basado en la condición de, o sea, en la condición de mujer. Es ridículo, es absurdo, es absurdo. No hay forma de definirlo de esa manera, ¿no? Entonces, veamos en el caso del Perú. ¿Cuál ha sido el caso del Perú? ¿No? En el caso del Perú, la definición finalmente, por presiones foráneas, porque nosotros sabemos que muchas veces para préstamos una serie de concesiones al gobierno le ponen como precondiciones a aprobar algunas leyes. En el caso del Perú, bueno, el Perú del 2011 se modificó el artículo 107 de la ley 28819 del Código Penal, que se incorporó el feminicidio en un contexto íntimo, lo cual se restringe a los supuestos del delito de parricidio, ¿no? O sea, es algo parecido. El año 2013, miren cómo han sido las presiones, con el propósito de prevenir, sancionar y erradicar el feminicidio, mediante la ley 30068 se modificó el Código Penal y el Código de Ejecución Penal, incorporando el artículo 10.8-B en el Código Penal. El feminicidio definiéndolo como el homicidio de una mujer por su condición de tal. O sea, desde el 2000, por su condición de tal. Es decir, desde el 2013 ya entrábamos en el mismo error, porque si lo cometen los de afuera, acá lo tienen que repetir. Expresiones. Desde el 2013 ya se está aprobando que se definiera el feminicidio como el hecho de un homicidio de una mujer por su condición de tal. Posteriormente, después ya se han agregado una serie de homicidios calificados. El 2018 ya se le elevó el delito de homicidio calificado. Pero todo esto es muy peligroso. Tratar de definir solamente el hecho de que un hombre mate a una mujer con mayores sanciones y todo es algo
tremendamente inconstitucional. ¿Y por qué lo digo? Porque lo digo que la Constitución establece muy claro que no debe haber diferencias de género. Tanto el asesinato de un hombre como de una mujer son igual de lamentables. Sea la mujer la que mate al hombre o el hombre la que mate a la mujer, es de lamentar. Y en eso debemos estar todos de acuerdo. Pero que están tratando de algunos sectores ideologizados que no han sido elegidos por nadie, pero que se han metido en el gobierno, están tratando de aparentar esto como un enfrentamiento de sexos. Y eso es lo peor, eso es lo más delicado. Pero sigamos viendo, ¿no? Después tenemos en cuanto a los asesinatos, estos casos de feminicidio también principalmente son cometidos por la pareja o el conviviente. Según el Instituto Nacional de Estadística, un 46.2% son por el conviviente o la pareja. Un 23.4% que se debería incluir dentro de los asesinatos de la pareja, a la expareja o exconviviente. Un 8.3% del esposo. O sea que sumemos 46 más 23, 69. 69 más 8, 77. 77% de esos crímenes son ejecutados por la pareja, lamentablemente. Entonces, ¿cómo debemos prevenir esto? Lo vamos a ver en el siguiente capítulo, pero debemos tener en cuenta que el 77% de los crímenes mal llamados feminicidios son ejecutados por las propias parejas, ¿no? Ahora, en los niveles, hasta ahora la cantidad de peruanos frente a venezolanas asesinados hasta el 2018 eran 97.3 de peruanas y un 2.7 de venezolanas, ¿no? Teniendo en cuenta que en Perú hay un 0.50% de la población es venezolana, no miento, somos cerca de 20 millones, son 1 millón de venezolanos, somos el 10%, el 5%. El 5%, la población, hasta el 2018, el asesinato de venezolanos era realmente bajo. Vamos a ver más adelante cómo se sigue desarrollando esto, ¿no? Lamentablemente. Las víctimas de feminicidio en el lugar de nacimiento, la mayoría eran limeñas, después La Libertad, Puno, Cusco, Junín, ¿no? Víctimas de feminicidio por la ocupación que desarrolla un 60.9% amas de casa, mujeres que viven en su casa. Que eso también es otra situación muy delicada, porque lo lamentable de que estas mujeres solamente se hayan dedicado a su casa es que las somete en gran medida a lo que el marido pueda hacer. Si es que este marido no sabe realmente cuál es su función, como hay muchos. Si realmente no lo sabe, es de lamentar. Pero como dice, el 60.9% amas de casa, un 15% estudiantes, comerciantes informales 8.7% y bueno, agricultores o agricultoras 2.2%, muy bajo. Mucha gente puede pensar que realmente en provincia, en la sierra, no. La misma Lima. Las edades en que mayoritariamente son asesinadas las mujeres son de 18 a los 29 años, la mayoría, 44.7%, ¿no? De 18 a 29 años, es decir, recién terminado el colegio, encaminándose, buscando trabajo, o realmente estudiantes universitarios, ¿no? Esa es la situación general, según el propio Instituto Nacional de Estadística. Muy bien. Ahora, este tema, que lo estamos tratando, que es muy lamentable y que es muy sensible para la sociedad en general, es uno de los temas más importantes que debemos tener en el Perú en cuanto a las víctimas. Creo que no. No es un tema como para ponerlo a diario. Es un problema nacional, sí, pero no es el problema más importante. Eso hay que tener en cuenta y hay que dar prioridades. Porque cualquier problema que uno tenga en la vida tiene que buscar cuál es el problema mayor para solucionarlo, para después ir solucionando los menores. Y no empezar al revés, solucionar el problema menor para después ir al mayor. Pero ¿qué pasa en este tema? En este tema hay un financiamiento pues de fuera. Hay muchas ONGs muy bien financiadas del exterior que evidentemente le quieren dar la prioridad del caso para demostrar que están luchando, que están combatiendo y que... Pero si queremos ver como peruanos que no recibimos ningún financiamiento del extranjero, ¿cuál es uno de los temas principales que debemos tratar? Tenemos otro por completo. Las víctimas de los accidentes de tránsito. En el Perú, el año pasado, el 2019, han habido 156, 158 víctimas de feminicidio. Muy bien. Eso dice que cada
cada 100.000 peruanos hay un 0.9% de accidentes, ¿no? De muertes. Pero en el caso de los accidentes de tránsito, son Son 3.245. Ponga 150, son más de 20 veces más, por cada feminicidio que vemos, hay más de 20 casos de muerte por accidentes de tránsito. Solamente estamos hablando de las muertes, no estamos hablando de la gente lesionada, malherida o que queda mal de por vida o mutilada de por vida. Deberíamos seguir tratando, o los medios de comunicación tratando este tema sobre los accidentes vehiculares. Deberíamos calificar el feminicidio como un homicidio calificado y no a los salvajes que manejan estos carros, muchas veces sin brevete, muchas veces sin SOA, muchas veces sin responsabilidad alguna, y matan no a uno sino a varios. Yo creo que no. Yo creo que deberíamos comenzar a dar prioridad y exigirle a este gobierno, porque por cada feminicidio que hay, que lo lamentamos y lo censuramos y estamos completamente de desacuerdo y que le metan toda la cárcel que ponen siempre. Pero los choferes de camiones, de combis, esos irresponsables que entran a manejar sin brevete ni nada, que se burlan todas las leyes, que a diario vemos cómo se manejan como salvajes en Lima. El gobierno pintado, ni aparece. Incluso los homicidios por robos y todo son mucho mayor. Si son 35.000 las muertes por accidente de tránsito, por homicidios serán unos 28.000 aproximadamente, según el Instituto Nacional de Estadística, que sigue siendo cerca del 18, por cada feminicidio son 18 asesinados por delincuencia. Y no pasa nada. Y estamos distrayéndonos en lo que lamentablemente no es el tema prioritario. Es un tema importante a tratar, pero no es el tema prioritario. Bueno, después seguiremos con el próximo capítulo.